El día que vi a Laura besando a otro hombre, yo llevaba en la mano una botella de vino y una sonrisa. Era viernes por la noche y había decidido sorprenderla. Ella me había dicho que saldría tarde del trabajo por una reunión importante, así que pensé en pasar a buscarla y llevarla a cenar a nuestro restaurante favorito, el que tenía esas croquetas que parecían derretirse en la boca. Aparqué cerca de la plaza de Santa Ana, ajusté la bufanda y caminé por las calles iluminadas por farolas viejas. Me sentía casi como un adolescente a punto de declarar su amor otra vez. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba en la acera de enfrente, bajo el toldo rojo de un bar pequeño, riéndose como hacía años no lo hacía conmigo. Frente a ella, un hombre alto, con barba perfectamente cuidada, sostenía su mano. No era una caricia casual, sus dedos se entrelazaban como si fueran piezas diseñadas para encajar. Y entonces, sin aviso, Laura se inclinó y lo besó. Lento. Como si el tiempo les perteneciera. Sentí un frío extraño, no en el cuerpo, sino en el centro del pecho. La botella de vino, un Rioja que había elegido con cuidado, se me resbaló un poco en la mano, pero la sujeté. No porque quisiera conservarla, sino porque necesitaba aferrarme a algo. Me quedé quieto, mirando, intentando convencerme de que estaba interpretando mal la escena. Quizá era un primo, un amigo muy afectuoso, pero no. No había nada de familiar en ese beso. Era el tipo de beso que ella me daba cuando aún me elegía cada día. No crucé la calle. No grité. No hice nada. Me di media vuelta y caminé, con la botella colgando de los dedos, como si fuera un extraño en mi propia vida. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía, nítida, como si estuviera tatuada en mi memoria. Y sin embargo, todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. El sábado amaneció limpio y yo decidí no llamar a nadie, no contar nada, no buscar explicaciones de manual, porque no me valían palabras generales ni teorías, necesitaba hechos, horarios, lugares y personas. Así que preparé café, me duché sin prisas, repasé mentalmente las versiones recientes que Laura me había dado sobre sus días y me quedé con una. Los últimos viernes decía que estaba cerrando un proyecto con una diseñadora externa y que usaban un estudio en Lavapiés, cosa que no me cuadraba del todo porque en su empresa solían reunirse en su propia sala, y como la noche anterior la había visto en la zona de huertas decidí tirar del hilo por ahí, no para espiarla por impulso, sino para poner orden a lo que había visto con mis propios ojos, que era suficiente para sospechar pero no para entender la dimensión ni la constancia de aquello. Salí después del mediodía. Caminé hasta Antón Martín y entré en el coworking que Laura me había mencionado en otras ocasiones cuando presumía de que por fin habían entendido que salir de la oficina les daba aire para pensar mejor. Me acerqué a recepción y saludé con educación a la chica que estaba con el registro de entradas, le dije que buscaba a Laura Muñoz porque se me había quedado su cartera en casa y necesitaba dársela, y la chica miró el sistema y negó con la cabeza, explicó que Laura había tenido acceso hacía meses pero que su empresa ya no renovaba allí, que el último día registrado era de marzo, y estábamos en noviembre, por lo que ese lugar no estaba en su rutina desde hacía tiempo, lo cual no encajaba con las reuniones que supuestamente la retenían cada viernes hasta tarde. Le di las gracias, salí sin hacer ruido y me quedé un momento en la puerta haciendo un repaso, porque el mapa mental que tenía se movía y marcaba nuevos puntos, y decidí continuar por Huertas, que era donde la había visto la noche anterior, para comprobar si aquello era casualidad o parte de un esquema. Elegí sentarme en una mesa al fondo de un café pequeño con cristaleras a la calle, pedí un cortado que casi no probé y observé la gente que iba y venía sin buscar nada concreto, hasta que en la acera de enfrente vi salir del portal del número 17 al hombre de la barba recortada que había besado a Laura. Llevaba una bolsa de papel con el logo de una panadería de la esquina y caminaba con la familiaridad de quien sube y baja por allí a diario. Se paró a saludar al portero del edificio y yo crucé. Con calma, porque quería información y no un espectáculo,
Pregunté al portero por un piso que inventé como si fuera mensajero de una agencia de seguros y él me dijo sin dudar que allí no vivía nadie con ese nombre, que en el tercero B vivía un tal Raúl Santamaría y en el cuarto a una pareja mayor, y cuando el hombre de la barba volvió a entrar con su bolsa lo saludó con un buenos días, Raúl, así que ya tenía un nombre y una dirección, y no necesitaba más teatro para deducir que aquel no era un encuentro aislado de una esquina, sino la casa de alguien con el que Laura compartía rato y confianza. No hice turnos de guardia ni me escondí detrás de coches. Preferí volver el lunes con una excusa que me permitiera hablar con alguien que no tuviera interés en proteger a Laura o a Raúl y que simplemente dijera lo que ve a diario, porque a veces el dato que falta lo tiene quien ficha cajas, así que el lunes por la tarde pasé por la panadería de la esquina con una naturalidad trabajada, pedí barra y empanada, y en la espera pregunté por un encargo para Laura Muñoz como quien viene de parte de alguien. La mujer que atendía no encontró nada a ese nombre y me miró con curiosidad prudente, y yo dije sin dramatismos que quizá lo hubiera recogido Raúl, que era para el tercero B, y ahí la dependienta asintió. Dijo que Raúl pasaba a diario por la mañana y a veces por la tarde con su chica, que se llevaban siempre 2 cafés y bollería, que él prefería napolitanas y ella croissants de mantequilla. Y lo dijo con esa voz de quien cuenta algo banal, porque para ella era la rutina del barrio. Y a mí ese detalle cotidiano me resultó suficiente para entender que lo de la noche del viernes no había sido un tropiezo y que llevaba tiempo instalándose en una normalidad que no me incluía, y no necesité metáforas ni enredos para verlo completo. Volví a casa con la bolsa de pan como coartada doméstica ante mí mismo y me senté en la mesa de la cocina a revisar fechas y movimientos que recordaba de memoria por pura deformación profesional, porque aunque no quería cruzar ninguna línea que me dejara peor de lo que ya estaba, si podía mirar lo que estaba a la vista, recordé cenas que ella dijo tener los jueves. Recordé una escapada de formación a Valencia que me sonó rara porque en su sector no se paga formación en viernes y sábado, y tiré de ese recuerdo hasta rescatar un dato concreto que podía verificar sin tocar un teléfono. En aquella escapada yo había gestionado el envío de unos documentos a su oficina y tuve que llamar a recepción para preguntar por el horario, y fue la recepcionista la que me dijo que ese viernes la empresa había cerrado a las 3 por un corte de luz, por lo que nadie se había quedado allí toda la tarde como Laura me dijo después, y con ese dato claro decidí marcar otro punto en el mapa, que era el hotel donde supuestamente se alojó en Valencia. Llamé al hotel con voz serena y pedí hablar con alguien de recepción, dije que necesitaba una factura extraviada a nombre de Laura Muñoz por una estancia a finales de septiembre, la chica me pidió el correo y, antes de enviarme nada, buscó la reserva y me dijo que no la encontraba, que si había una a nombre de R. Santamaría con 2 desayunos incluidos, misma fecha y mismo tipo de habitación que Laura me había descrito, y pregunté si podía enviarme la factura porque yo era el responsable contable de la empresa y necesitaba cuadrar un pago. La chica me la envió sin reparos al correo de la empresa que le di, y cuando la abrí vi el DNI de Raúl, la dirección de Madrid que coincidía con el portal de Huertas y el número de ocupantes que cerraba cualquier duda razonable, por lo que ya no estaba interpretando gestos ni deduciendo a partir de casualidades, sino firmando un documento con importe, fechas y nombres que colocaban a mi mujer en la cama de un hotel con un hombre al que le compraba napolitanas por la mañana. La reacción llegó tarde y de golpe, no en forma de grito ni de llanto, sino en forma de respiración contenida que me obligó a levantarme y a caminar de una habitación a otra para no quedarme clavado en la silla. Abrí el armario, cogí la chaqueta que Laura se puso aquella semana de Valencia, miré los bolsillos y encontré el resguardo del AVE a su nombre con vuelta el domingo por la tarde, que coincidía con la factura del hotel. Dejé todo encima de la mesa y llamé a mi hermana porque necesitaba decir en voz alta una frase que hasta entonces estaba atrapada en mi lengua y que no quería soltar delante de Laura sin saber controlar mi tono, y cuando Marta descolgó no me anduve con rodeos. Necesito que me escuches, dije. Laura me engaña, no es una hipótesis, tengo pruebas, necesito que me preguntes lo justo y que no me digas que calme, porque no busco calma ahora mismo,
busco claridad para no hacer una tontería. Marta guardó un segundo de silencio que agradecí, porque no llenó el hueco con frases hechas, y luego habló con su manera práctica de resolver lo urgente. ¿Estás solo en casa? Sí. Bien. No vayas a buscarla hoy. No montes una escena en su trabajo ni en la calle. Prepara lo que vas a decir y decide tus líneas rojas. Si necesitas venirte a mi casa esta noche, vienes. No quiero huir de mi casa, respondí. Quiero que ella me vea aquí y que vea lo que tengo encima de la mesa. Entonces ordena los papeles y tu cabeza. Y llámame si notas que te vas a pasar de la raya. Colgué y me quedé mirando la mesa con la factura del hotel, el nombre de Raúl, el resguardo del ave y el recuerdo del beso en huertas alineados como un informe que no dejaba huecos. Me serví un vaso de agua y pensé en lo que venía después, que no era una persecución ni un melodrama, sino una conversación inevitable que yo quería que ocurriera en un marco que pudiera sostener. Porque ya no necesitaba más pruebas ni más pistas, ahora necesitaba oír de su boca una explicación que no iba a rebajar el daño pero que al menos pondría voz a los hechos, y con esa decisión me senté a escribir en una hoja lo que no quería olvidar cuando la tuviera delante, porque si no lo hacía corría el riesgo de perder el hilo ante una defensa rápida. Apunté preguntas concretas, fechas y nombres. Marqué una hora para hablarlo esa misma noche y respiré de forma consciente hasta sentir que podía hilvanar frases sin temblar, y así esperé a que el reloj hiciera su parte. Laura llegó a casa pasadas las 10 de la noche, con el abrigo medio abierto y una carpeta en la mano. Se detuvo un segundo en la puerta al verme sentado en la mesa del salón con las luces encendidas y los papeles delante. Intentó una sonrisa breve que no le salió y dejó las llaves en el cuenco de la entrada. Preguntó con un tono que pretendía normalidad si había cenado y yo no respondí, solo le pedí que se sentara, que dejara la carpeta y que escuchara sin interrumpir, porque había cosas que necesitaba decirle de forma seguida para que entendiera que no estaba hablando de suposiciones ni de malentendidos, sino de hechos concretos que había comprobado por mi cuenta. Ella frunció el ceño, dejó la carpeta en el sofá y se sentó frente a mí, miró los documentos y el resguardo del ave sin tocarlos, como si acercar la mano fuera a darle validez inmediata a lo que había encima de la mesa, y yo empecé desde el principio, recordándole la noche del viernes en que la vi con Raúl en Huertas, el portal donde vive, la panadería que frecuentan juntos, la factura del hotel en Valencia a nombre de él con 2 desayunos y el billete de vuelta a su nombre en el mismo día. Expuse todo con un tono constante, sin alzar la voz pero sin dejar huecos para que entrara una evasiva, porque quería que cada pieza quedara clara antes de escuchar cualquier explicación. Cuando terminé, ella respiró hondo y dijo que no todo era como yo lo estaba pintando, que sí conocía a Raúl, que habían coincidido en un proyecto externo y que se habían hecho amigos, que en Valencia efectivamente había compartido habitación con él pero que no era lo que yo pensaba, que el viaje era por trabajo y que la empresa no quería pagar 2 habitaciones porque el presupuesto era ajustado, que lo del beso en la calle tenía un contexto que yo desconocía, y cuando le pedí que me lo diera quedó en silencio unos segundos, luego dijo que había estado pasando por un momento difícil, que se sentía sola, que yo estaba siempre pendiente del trabajo y de mis cosas, que había buscado en Raúl conversación y apoyo y que se había equivocado, pero que no había planeado herirme, que simplemente las cosas habían ocurrido. Me incliné hacia adelante y le pregunté si entendía lo que estaba diciendo, que no se trataba de un simple mal momento ni de una amistad mal interpretada, que no era algo que se improvisa una noche sino que requería continuidad y decisión, que las mañanas en la panadería, las idas y venidas al portal, los viernes que desaparecían no encajaban con un episodio aislado, que había una repetición de actos y que yo tenía derecho a llamarlo por su nombre sin rodeos. Le pedí que fuera directa y que me dijera si mantenía una relación con Raúl desde hacía meses. Ella apretó los labios, bajó la mirada y finalmente dijo que sí, que había empezado en verano, que no me lo había contado porque no sabía cómo y que cada vez que pensaba en hacerlo lo posponía porque temía mi reacción,
que había intentado terminarlo un par de veces pero que siempre acababa volviendo a verlo porque se sentía comprendida. En ese momento la calma se me acabó y golpeé la mesa con la palma abierta, no para asustarla sino porque necesitaba cortar la inercia de su discurso. Le dije que su comprensión la podía buscar en quien quisiera ahora que me había dejado claro que no me respetaba, que lo que había hecho no era un error casual sino una decisión repetida, y que yo no estaba dispuesto a seguir en un matrimonio donde la otra persona lleva una vida paralela y miente con facilidad. Le recordé que yo no la había acusado a la ligera sino después de verificar cada dato, y que no había nada que justificara seguir mintiendo. Ella empezó a llorar y a decir que no quería perderme, que se había confundido y que estaba dispuesta a cortar con Raúl si yo le daba una oportunidad, que todavía me quería y que no quería tirar por la borda todo lo que habíamos construido, que había sido una estupidez dejar que alguien se interpusiera entre nosotros y que lo podía arreglar si yo le permitía explicarse mejor. Le pregunté qué tenía que explicarme que no estuviera ya claro con la factura del hotel, con el beso en la calle y con su propia confesión, y me dijo que no me había contado antes lo mal que se había sentido conmigo en los últimos años, que yo había dejado de ser afectuoso, que ya no compartíamos tiempo juntos, que todo lo que hacíamos era rutinario, y que Raúl había llegado en un momento en que ella necesitaba sentir que le importaba a alguien de forma distinta, y yo le respondí que los problemas se hablan, que si tenía quejas podía haberlas dicho, que yo no soy adivino y que no acepto que la solución a la distancia sea acostarse con otra persona a escondidas, que no es algo que se arregle con un par de promesas ahora que ha sido descubierta. Ella trató de acercarse y ponerme la mano en el brazo, pero me aparté, no porque me diera asco sino porque no podía soportar el contacto físico en ese instante. Le dije que a partir de ese momento íbamos a hablar de lo práctico, que quería saber si pensaba seguir viéndose con él, que quería una respuesta clara sin rodeos, y ella dijo que no volvería a verlo, que estaba dispuesta a bloquearlo y a cambiar de número si era necesario, que lo único que quería era recuperar lo nuestro. Yo le contesté que no podía decidir en caliente si había algo que recuperar, que lo único que sabía era que no confiaba en ella y que sin confianza no había matrimonio posible, que podía prometerme lo que quisiera esa noche pero que los meses anteriores hablaban por sí mismos. Se hizo un silencio largo, ella miraba la mesa, yo miraba la puerta, y al final le dije que dormiría en el sofá porque no quería compartir cama, que necesitaba tiempo para decidir, que lo que había pasado no era una discusión de pareja sino una ruptura de las bases más simples, y que si quería quedarse esa noche podía hacerlo pero que no esperaba que hubiera contacto entre nosotros. Ella sintió despacio, recogió su carpeta, se levantó y dijo que entendía mi decisión aunque no le gustara, que me pedía por favor que no tomara ninguna decisión definitiva hasta hablarlo con calma, y yo no respondí. Solo me quedé sentado mientras la oía caminar hacia el dormitorio y cerrar la puerta. Cuando el ruido se apagó, me quedé mirando los papeles y el vaso vacío sobre la mesa, consciente de que el siguiente paso ya no era descubrir nada más, sino decidir qué hacer con lo que sabía y con lo que ella había admitido sin forzarla más, y que esa decisión no iba a salir de un impulso sino de un cálculo frío que me diera control sobre lo que vendría después, aunque la rabia me pidiera otra cosa en ese momento. Al día siguiente me levanté antes que ella, preparé café y lo dejé sobre la encimera sin decir nada. Me vestí con ropa cómoda y salí de casa con una idea clara en la cabeza que había tomado forma durante la noche mientras escuchaba cada movimiento suyo en el dormitorio. No me interesaba discutir otra vez ni entrar en explicaciones circulares que acabaran en lo mismo. Quería actuar de forma que entendiera que lo que había hecho tenía consecuencias reales y que no iba a quedarme inmóvil esperando a que el tiempo se encargara de borrar la imagen de ella con Raúl. Caminé hasta un locutorio cercano, imprimí copias de la factura del hotel y del resguardo del AVE, y luego fui a la imprenta de la calle donde un conocido trabaja desde hace años. Le pedí que me hiciera un sobre con el nombre de la empresa de Laura en el exterior y que adentro incluyera esas copias junto a una nota breve que decía que el contenido debía ser revisado por el responsable de recursos humanos.
No firmé con mi nombre, no porque quisiera esconderme, sino porque me interesaba que la fuente de esa información quedara ambigua y obligara a que internamente se preguntaran por la relación de Laura con Raúl, que no era compañero de su empresa pero sí colaborador en más de un proyecto. Cuando salí de la imprenta, fui directamente a la sede de su empresa y dejé el sobre en recepción como si fuera un mensajero, sin quedarme a escuchar ni a preguntar nada, solo entregué y me marché, caminando rápido para no dejar espacio a dudas ni para que la seguridad me retuviera si alguien sospechaba. Sabía que ese paso iba a golpear directamente su imagen profesional, no porque la relación fuera necesariamente un motivo de despido, sino porque su reputación como persona fiable y discreta quedaría tocada, y en su entorno laboral eso valía casi tanto como los resultados. No era algo improvisado, llevaba horas pensando en qué acción podía marcar un antes y un después sin que me dejara expuesto legalmente, y ésta cumplía con ese criterio. Volví a casa antes de que Laura saliera, me senté en el salón y esperé a que apareciera. Cuando lo hizo noté que intentaba mantener un tono cordial como si lo de la noche anterior no hubiera ocurrido. Dijo que tenía una mañana complicada en el trabajo y que volvería tarde. Yo respondí con un simple bien y no añadí nada más. Ella insistió en que podíamos hablar por la noche, yo asentí y la dejé ir, sabiendo que en unas horas recibiría un golpe que no vendría de mi boca. Pasadas las 3 de la tarde, mientras estaba revisando unos documentos del trabajo en el portátil, sonó mi teléfono con su nombre en la pantalla, contesté y su voz estaba alterada. Me preguntó si tenía algo que ver con un sobre que había llegado a su empresa, le dije que no iba a responder a eso y que lo importante no era de dónde venía sino lo que contenía. Escuché cómo soltaba un suspiro largo y luego empezó a decir que aquello podía costarle su puesto, que era cruel atacarla de esa forma. Que una cosa era lo que pasara entre nosotros y otra distinta era afectar su trabajo. Yo le respondí que no veía diferencia, que había usado horas de trabajo para estar con otra persona, que había mentido sobre reuniones y que, por lo tanto, su vida personal y profesional ya estaban mezcladas mucho antes de que yo interviniera, que lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de sus decisiones. Ella empezó a llorar y a pedirme que retirara cualquier cosa que hubiera mandado. Yo le dije que no había nada que retirar porque lo que había llegado ya estaba en manos de otras personas y que no iba a mover un dedo para protegerla de algo que ella misma había provocado, que mi prioridad ahora era asegurarme de que entendiera que las mentiras no salen gratis. Hubo un silencio en la llamada, luego me dijo que si lo que buscaba era humillarla lo estaba consiguiendo, que no esperaba esto de mí porque pensaba que al menos mantendría el respeto. Yo le contesté que respeto es algo que se mantiene mientras no se traiciona de forma repetida y que en el momento en que ella tomó la decisión de sostener una relación a espaldas mías perdió cualquier derecho a que yo protegiera su comodidad. Colgó sin despedirse y no volvió a llamar en todo el día. Yo seguí con mi rutina, salí a comprar algo para cenar, respondí correos de trabajo y, ya entrada la noche, recibí un mensaje de mi hermana preguntando si estaba seguro de lo que había hecho. Le contesté que sí, que no se trataba de venganza gratuita sino de poner un límite claro, que si Laura quería reconstruir algo conmigo tenía que empezar desde la consecuencia y no desde el olvido rápido, y que si eso incluía que su entorno profesional conociera la verdad, así sería. A medianoche escuché la puerta del piso. Laura entró sin saludar, fue directa a la habitación y empezó a meter ropa en una maleta. Le pregunté si se iba a casa de Raúl, me contestó que no, que se iba a casa de una amiga porque necesitaba distancia de mí, que después de lo que había hecho esa mañana no quería mirarme. Le dije que la distancia era buena idea pero que no esperara que eso limpiara lo que había pasado, que el daño no se arreglaba con días separados y que la conversación pendiente iba a llegar tarde o temprano. Ella cerró la maleta, me miró y dijo que no sabía si quería seguir en un matrimonio donde la otra persona era capaz de arruinar su trabajo. Yo le recordé que yo no había arruinado nada, que simplemente había movido una pieza y que el resto lo había hecho su historial de acciones, que el problema no era mi respuesta sino su conducta durante meses.
No hubo más palabras, se fue cerrando la puerta de golpe y yo me quedé en el sofá con la televisión encendida sin prestar atención a lo que salía, repasando mentalmente los pasos que había dado y confirmando que, aunque duros, estaban dentro de lo que estaba dispuesto a hacer para dejar claro que no aceptaba su traición como algo que se podía pasar por alto con un par de disculpas. Sabía que el siguiente paso sería enfrentar la decisión definitiva sobre nuestro matrimonio y que no habría vuelta atrás una vez la tomara, pero no sentí dudas, solo la certeza de que la relación que teníamos ya no existía y que lo que quedaba por resolver era puramente administrativo y emocional, sin espacio para negociaciones blandas. Pasaron 3 días sin que Laura me llamara ni me escribiera, yo tampoco di el primer paso porque tenía claro que la próxima vez que habláramos sería para definir el final o, si ella insistía, para escuchar su versión final antes de decidir. Durante ese tiempo avancé en mi trabajo, hablé con algunos amigos de temas ajenos a lo que me ocurría y ordené la casa, no como un gesto simbólico sino porque necesitaba un entorno limpio para mantener la cabeza despejada. El jueves por la tarde, mientras revisaba un informe, recibí un mensaje suyo pidiéndome vernos en un bar discreto cerca de su trabajo, acepté pero le puse una condición, que fuera una conversación directa, sin justificaciones extensas ni intentos de desviar el tema hacia mi comportamiento en los últimos años. Me respondió que lo entendía y que iba dispuesta a hablar con franqueza. Llegué antes que ella. Pedí un café y me senté en una mesa apartada del resto, con buena vista a la puerta para saber cuándo entraba. Laura llegó puntual, vestida con ropa de oficina, con el gesto tenso y una carpeta bajo el brazo, se sentó y pidió un té sin mirarme demasiado. Empezó diciendo que lo que había ocurrido en su empresa a raíz del sobre había sido duro, que había tenido que dar explicaciones y que, aunque no habían tomado medidas disciplinarias, su jefe le había dejado claro que la confianza estaba dañada. Me dijo que había pensado mucho en lo que yo había hecho y que, aunque lo consideraba desproporcionado, entendía que venía de un dolor que no había sabido medir en su momento. Le respondí que no buscaba que entendiera mi motivación, sino que entendiera que la relación estaba en un punto en el que ya no podíamos fingir que teníamos un proyecto común. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo que quería salvar el matrimonio, que estaba dispuesta a cortar por completo cualquier contacto con Raúl, cambiar de número, evitar los lugares donde podía coincidir con él y dedicar tiempo real a reconstruir lo nuestro. Me miró esperando una reacción y yo le dije que no estaba seguro de querer reconstruir nada, que la confianza no era algo que se reponía por voluntad unilateral, que aunque dejara de ver a Raúl yo seguiría recordando cada detalle de los últimos meses y que no veía cómo podríamos convivir con esa carga. Me preguntó si estaba enamorado todavía, le contesté que no sabía si lo que sentía ahora podía llamarse así, que había afecto, recuerdos y respeto por el tiempo compartido, pero que todo eso estaba filtrado por el engaño. Sacó una hoja de la carpeta y me la puso delante, era un documento de terapia de pareja que había impreso de internet, con un esquema de pasos para recuperar la relación. Dijo que había hablado con una psicóloga que conocía y que le había recomendado intentarlo antes de firmar un divorcio. Le pregunté si su interés en salvar la relación tenía que ver con el hecho de que en su empresa ya no la miraban igual, me dijo que no era eso, que me quería y que no quería perder lo que habíamos construido. Respondí que lo que habíamos construido ya estaba roto y que lo que ella proponía era empezar algo nuevo, que en ese caso no tenía claro que quisiera hacerlo con la misma persona que había decidido mentirme durante meses. Ella empezó a llorar en silencio y dijo que no podía imaginar su vida sin mí, que Raúl no significaba nada a largo plazo, que solo había sido un escape en un momento en que se sentía invisible, que no era una excusa pero que quería que entendiera cómo había llegado a esa situación. Le contesté que no necesitaba entender más, que lo que me interesaba ahora era definir si seguíamos casados o no, y que si la respuesta era sí tenía que estar basada en algo más que promesas y planes impresos de Internet. Me preguntó qué quería yo exactamente y le dije que quería libertad para cerrar este capítulo sin arrastrar meses de discusiones, que no quería un proceso largo y que, si ella aceptaba,
Podíamos iniciar el trámite de separación de forma amistosa. Su rostro cambió, dejó de llorar y me miró con frialdad. Dijo que no esperaba que fuera tan tajante y que pensaba que después de tantos años yo querría luchar un poco más. Le respondí que no veía sentido en luchar por algo que ella misma había desmontado pieza a pieza. Añadió que, si yo insistía en separarnos, no iba a ponérmelo fácil, que exigiría una compensación económica porque durante años había priorizado mi carrera sobre la suya. Le dije que podíamos hablar de eso con abogados y que no tenía problema en negociar, pero que mi decisión sobre la relación no cambiaba. Se hizo un silencio incómodo, ella tomó un sorbo de té ya frío y luego dijo que aceptaba iniciar la separación, pero que quería que quedara claro que no lo hacía porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que no había forma de convencerme. Me levanté, dejé dinero para mi café y le dije que el siguiente paso sería buscar cada uno su abogado, que no iba a bloquear su derecho a pedir lo que considerara justo, pero que esperaba que lo hiciera sin arrastrar esta historia más de lo necesario. Ella asintió, guardó la hoja en la carpeta y dijo que me llamaría para coordinar la parte legal, luego se levantó y se fue sin darme la mano ni mirarme. Me quedé un momento en la mesa, no para pensar si había hecho lo correcto, sino para anotar mentalmente que la conversación había sido definitiva, que ya no quedaba nada que aclarar entre nosotros salvo lo administrativo, y que, aunque había tensión y posibles conflictos por venir, lo esencial estaba decidido. Salí del bar, caminé hasta casa y empecé a revisar mis cuentas y documentos personales, con la sensación de que lo siguiente que haría sería cerrar este asunto con la misma precisión con la que lo había llevado hasta ahora. 2 semanas después de aquella última conversación con Laura ya teníamos fecha para reunirnos con los abogados, una para cada uno, en una sala neutral de un despacho en el centro. La espera hasta ese día estuvo marcada por mensajes escasos, todos centrados en asuntos prácticos como cuentas conjuntas, propiedad del piso y reparto de muebles, sin ningún intento por parte de ella de retomar conversaciones personales. Yo tampoco lo intenté porque no quería abrir huecos a discusiones emocionales que complicaran el cierre. La mañana de la reunión llegué 15 minutos antes, me senté con mi abogado y revisamos por última vez el esquema que habíamos preparado, liquidación de cuentas, compensación razonable y acuerdo sobre el uso del piso hasta que pudiera venderse o uno de los dos comprara la parte del otro. Laura entró puntual, con su abogada, vestida de forma impecable, y se sentó sin mirarme directamente. La reunión empezó con un tono formal, el abogado de ella presentó una propuesta inicial que pedía una compensación más alta de la que yo estaba dispuesto a dar, alegando que Laura había reducido sus oportunidades laborales por priorizar mi carrera, a lo que mi abogado respondió que, aunque reconocíamos ese sacrificio, también había que considerar que en los últimos años ella había trabajado en condiciones estables y con ingresos propios. La negociación se alargó casi 2 horas, con pausas para que cada parte revisara cifras y ajustes. En un momento dado, Laura pidió hablarme directamente sin los abogados, y aunque mi abogado me sugirió que no aceptara, yo decidí que sí porque quería escuchar si tenía algo más que decirme antes de cerrar. Nos quedamos de pie junto a una ventana, ella me miró y dijo que, más allá de todo lo ocurrido, le dolía que termináramos así, que había pensado que podríamos llegar a un acuerdo personal sin tanta frialdad. Le contesté que no era frialdad, que era la única manera de que esto terminara sin más daños, que si abríamos la puerta a lo emocional podíamos acabar en un conflicto mayor. Ella asintió lentamente y dijo que aceptaba la cifra que proponíamos, pero que quería que le quedara claro que no la aceptaba porque creyera que era lo justo, sino porque no quería prolongar el proceso. Volvimos a la mesa, los abogados anotaron la cifra final y la fecha en que se haría el pago, y procedimos a firmar el preacuerdo. Cuando todo estuvo cerrado, recogí mis papeles y me levanté para irme, pero Laura pidió que la acompañara a la salida. Caminamos juntos en silencio hasta la puerta del edificio, allí se detuvo y me miró directamente por primera vez en semanas. ¿De verdad no queda nada que salvar?, preguntó con una voz sin tensión,
como si necesitara una confirmación final. Le respondí que no, que lo habíamos hablado todo y que para mí esta era la única salida que tenía sentido, que no había resentimiento que quisiera mantener, pero que tampoco había confianza que recuperar. Ella asintió sin discutir y dijo que esperaba que, con el tiempo, pudiéramos al menos saludarnos y coincidíamos en algún sitio. Le contesté que no veía problema en eso, siempre que fuera claro que lo que tuvimos quedó en el pasado. Nos despedimos con un gesto breve y cada uno tomó una dirección distinta. Caminé varias calles antes de parar en una cafetería, pedí un café y saqué de la mochila un cuaderno donde empecé a escribir lo que había aprendido de todo este proceso. No era un ejercicio sentimental, sino un repaso lógico, la importancia de no ignorar señales evidentes, de no postergar conversaciones incómodas, de actuar con claridad cuando la evidencia es sólida y de no permitir que la otra persona defina los términos de un daño que ha causado. Anoté que, aunque la traición había sido un golpe, la respuesta debía ser calculada y no impulsiva, porque de lo contrario el control de la situación se perdía. Mientras escribía, me di cuenta de que lo que sentía ya no era rabia, sino una especie de calma vigilante, como si hubiera completado una tarea difícil que no quería repetir. Terminé el café, guardé el cuaderno y salí a la calle con la decisión de enfocarme en lo que venía, reorganizar mis finanzas, retomar actividades que había dejado de lado y reconstruir un entorno social que no dependiera de un vínculo roto. No tenía intención de buscar una relación nueva de inmediato, no por desconfianza hacia las personas, sino porque quería asegurarme de que la próxima vez que decidiera compartir mi vida lo haría sin arrastrar nada pendiente. Esa noche, ya en casa, envié un mensaje breve a mi hermana diciéndole que todo estaba resuelto, que no había conflictos pendientes y que, aunque el proceso había sido intenso, estaba satisfecho con el resultado. Ella me llamó para invitarme a cenar el fin de semana, acepté y cerré el teléfono. Me senté en el sofá, revisé el contrato de separación una última vez y lo guardé en una carpeta marcada con el año, como cualquier otro documento importante que forma parte de una etapa cerrada. No había nada más que pensar sobre Laura ni sobre Raúl, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no ocupaban espacio en mis decisiones. A partir de ese momento, lo único pendiente era vivir lo siguiente sin dejar que lo anterior marcara el ritmo.